Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos reunimos en este domingo para celebrar nuestra fe en comunidad. Hoy Jesús nos hace un llamado profundo para seguirlo con un corazón disponible y generoso. Ser sus discípulos significa ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y descubrirlo también en el rostro de los hermanos. Disponiendo el corazón para acoger su palabra y su presencia en la Eucaristía, iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos amigos, en este 28 de junio, al celebrar este 13º domingo del tiempo ordinario, queridos amigos, también la colecta de hoy es lo que se llama el óbolo de San Pedro, es decir, todo lo que se recauda en la Iglesia del mundo se envía al Vaticano, al Papa, para la caridad que el Papa hace con aquellas iglesias más necesitadas. Esto nos hace recordar a San Pablo, esto nos hace recordar a la iglesia primitiva, que siempre recogía de las iglesias más pudientes, todos, ¿verdad? Como comunidad nos unimos y ofrecemos eso, queridos amigos, para aquellas iglesias que pasan necesidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que Oración. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sumam. Había allí una mujer pendiente que la insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así, cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día, Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó.
Entonces llamó a Gedasí, su servidor, y le preguntó, ¿qué puede hacer por esta mujer? Gedasí respondió, lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo dijo, el año próximo para esa misma época tendrá un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Si el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no recoge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, yo les aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura, ¿verdad?, la que el Señor nos presenta en el día de hoy. Todos tendremos nuestra paga, entre comillas, ¿verdad? Hubiera dice una consecuencia de nuestras acciones. Y por eso, en primer lugar, queridos amigos, el amor a Dios, siempre la centralidad, el amor a Dios. Jesús insiste mucho en este aspecto, porque es algo cierto, en la medida en que añade Yahu, nosotros somos capaces de desvivirnos por esa persona, somos capaces de desvivirnos por esa realidad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos amigos, esa es la ley de nuestra propia vida, ¿verdad? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Esto es casi como que te llama y te dice, no se refiere a eso, queridos amigos, sino que sobre todo nos está llamando a una radicalidad de vida. Porque en la medida en que ciertamente que nuestro amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, va a ser una donación total, queridos amigos. Ama a Dios y lo demás viene siempre por añadidura. Ama al Señor, ponlo en primer lugar, porque Dios es amor. Y lo que Dios te va a infundir y lo que Dios te va a dar es amor para que ames mucho más a tu padre y a tu madre. Si nosotros queremos amar simplemente, sí, ya el Juan, el Juan, ya el Juan, a veces, hoy pone, veces yo que está muy bien, eres el Juan, eres el Juan, ella lleva. Pero, queridos amigos, el amor humano también es un amor que pasa, es un amor que no deja la huella suficiente para que sea un amor sincero y profundo. Vean la medida en que ñande ya el Juan, ñande yara, peñan de yara, bora el juru vive. Soy capaz de entregarme, de ser generoso. Entonces, por eso aquí, el que encuentre su vida la perderá. Porque muchas veces pues, nosotros vamos detrás de esto simplemente. Ya es que va a la ñane convenía. Ya es que va a la uponaña de. Ya es que va a la ñande ñamoita ayapota peñan en enante, ¿verdad? O sea, cuando nos centramos simplemente en cosas nuestras, queridos amigos, en el fondo, y vas a ver, ¿por qué? Porque no llegamos a conseguirlo. Lo perdemos. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Encontrar la vida del Señor o perder la propia vida por el Señor. Significa, en este caso, para nosotros, el hecho de no tener miedo. Es como un salto al vacío. Porque yo me pongo en tus manos, me lanzo en el vacío. Porque el que pone toda su confianza con el Señor nunca saldrá defraudado, queridos amigos. Y esto es lo que necesitamos. Ya puedo nacer o de Yara siempre, ya deben de sí. El que encuentre su vida, entonces la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Quiere decir aquí,
la centralidad de un Dios que nos ama, la centralidad de un Dios que nos quiere, la centralidad de un Dios que nos está llamando a la generosidad, porque generosidad total. Y luego lo que viene como consecuencia, ¿verdad? En la medida en que somos generosos, en la medida en que nosotros después también todo esto se vuelve, hasta casi diría, dentro de una teología retributiva. Todo vuelve de nuevo, queridos amigos, porque el amor lo que hace es distribuir amor y ese amor vuelve de nuevo para toda la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor hoy todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio y anime a muchos a seguir a Cristo con corazón libre y entregado. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que fomenten políticas donde nadie sea excluido y se proteja siempre a los más pequeños y vulnerables. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por quienes viven momentos de sufrimiento, soledad o necesidad, para que encuentren en la solidaridad de los hermanos un signo del amor de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principios de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.